Se observa el escenario de una clase presencial de colecistitis aguda, donde los estudiantes realizan sus aportes del tema, contestando algunas de las preguntas realizadas en la clase. En el video se destaca lo que es el signo de Murphy, así como el diagnóstico diferencial de la colecistitis aguda. Quiero saber qué es la colecistitis aguda. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la colecistitis aguda y en qué consiste el signo de Murphy? Vamos a ver quién responde esta pregunta. El signo de Murphy es un paciente de cúbito supino, se traza una línea imaginaria, media clavicular, que por debajo del borde costal, en el boca derecho, se hace una presión y si el paciente refiere un dolor muy potente, ese signo es positivo. Excelente, es decir, se presiona el hipocondrio derecho en esta línea medio clavicular, que se une con una línea transversal horizontal que se pasa por el costado del lado derecho. Cuando referir el paciente hace un gesto de dolor, el signo es positivo. Hacemos una palpación profunda en el punto de intersección de esas dos líneas. Para terminar de nada, lo que quería decir es que con respecto a eso hay que descartar rápidamente una especificidad porque esta uso energético se puede mascarar rápidamente, o sea, así mismo como se inflaman rápidamente, puede dejar de doler, pero eso no hace que esté en inflamación. Entonces puede provocar puede provocar que estalle la apendicitis, y la sintomatología, o sea, también el dolor. Entonces luego hacer peritonitis, o sea, llega a la complicación con el dolor enmascarado. Excelente. Esa aclaración que ha hecho la alumna es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces llegan a la consulta pacientes que han estado tomando analgésicos, que a veces se automedican y que otras veces también han sido mal manejados por algún médico. Entonces, si el paciente está automedicado y al momento de ser evaluado por el cirujano, este paciente está bajo los efectos de un analgésico, quizás esa sintomatología dolorosa que tenía ya no la va a tener en ese momento. Y eso puede conllevar hasta errores diagnósticos, porque si no hay un buen historial clínico, ¿qué va a pasar? Muchas veces los analgésicos pueden dar falsos negativos en lo que son un falso positivo en lo que son las evaluaciones médicas, ya que se supone que cuando el paciente llega con un dolor a una emergencia no se le puede suministrar ningún tipo de analgésico ni medicamento en sí, porque eso puede ocultar la patología que nosotros entendemos que tiene, porque como todavía no lo hemos hecho una tecnología correctamente para saber qué es lo que tiene y ir descartando de lo más básico hasta lo más complejo. Entonces nosotros no podemos ir de una vez a medicar como que eso es una máquina. No, eso tiene unos parámetros. Es importante, sí, que hasta que no venga el especialista y evalúe ese paciente, que por ejemplo, otro residente, en el caso de las residencias médicas, un residente de mayor nivel, que puede evaluar al paciente y tener una mayor certeza en el diagnóstico, entonces hay que esperar a que eso se haga. Por ende a eso, cuando un paciente llega a emergencia con sintomatología de apendicitis, pero por ejemplo no es que lo tiene tan notorio, ¿sabes? Porque ya el paciente ha tomado un medicamento previo, por eso es que el paciente tiene que preguntarse si en el momento que el dolor comenzó, él tomó algún medicamento para hablar con un amigo, con otra persona, dijo, mira, tómate este medicamento para esto, tienes que saber, porque ya ahí tú sabes qué vas a hacer en ese examen. Perfecto. Entonces, y hay que insistir en eso, porque muchos pacientes a veces no llegan con esa conciencia tan colaboradora y cooperadora por el estado doloroso a veces que tienen, y se les olvida decirle algunas cosas al médico y a veces hasta el familiar. Entonces, uno puede preguntar varias veces acerca de esa inquietud. Hay algunas enfermedades que debemos de tomar en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda. Yo quiero que ustedes me digan algunos de los diagnósticos diferenciales que podemos hacer en la apendicitis aguda. Vamos a ver si esta alumna me dice, ¿me puede decir tu nombre? Loraine Amarante. Loraine, vamos a ver qué tú opinas, Loraine. Por ejemplo, podría hacerse un diagnóstico diferencial con lo que es un embarazo ectópico,
ya que el embarazo ectópico presenta los mismos signos y síntomas del apendicitis por el lugar anatómico donde está. Bueno, si el embarazo ectópico es del lado derecho, puede confundirse. Pero, ¿cuáles datos en el historial clínico y cuáles estudios de imágenes nos van a ayudar a establecer la diferencia entre lo que es una apendicitis aguda y lo que es un embarazo ectópico? ¿Qué ustedes indagarían en esa paciente? Bueno, si lo que se quiere descartar es un embarazo ectópico, es bueno tener a mano a nivel de la historia clínica, en el interrogatorio, hacer el cuestionario ginecológico, como la fecha de menstruación. Además, también la sonografía puede ayudar a descartar que es un embarazo ectópico de una apendicitis. Excelente, un estudio sonográfico, una sonografía pélvica, una sonografía transvaginal nos ayuda a valorar el estado pélvico y los órganos genitales internos, entiéndase, trompa uterina, ovario, etcétera. Porque hasta un quiste de ovario también puede ser un diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda en una mujer, ya que el apéndice ocupa la fosa ilíaca derecha y los órganos pélvicos femeninos están en la cavidad pélvica. ¿Quién puede mencionar otro diagnóstico diferencial de apendicitis aguda? Otro diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. ¿Cuál? Una hernia inguinal. Hay pacientes que si el médico no examina bien y no le examina la región inguinal al paciente y la región escrotal, puede confundirse y puede pensar que le está doliendo la pared abdominal a ese nivel producto de una apendicitis y es una hernia inguinal. Es posible que esto pase en la medicina cuando el médico no examina bien el paciente. Tengo una duda, porque tengo entendido que si a una persona le van a hacer una operación de una hernia, también aunque el apéndice no esté afectado, le hacen una operación del apéndice. No, esas son dos cirugías distintas. Lo que es una hernia inguinal, que vamos a hablar ahorita, es una patología donde no hay que abordar directamente adentro de la cavidad abdominal. Trabajamos a nivel de pared, aunque cuando son hernias indirectas, el anillo inguinal profundo comunica con la cavidad abdominal, pero no andamos dentro, explorando adentro en la cavidad abdominal. ¿Entendieron? Otra cosa que al principio del cuadro clínico se puede confundir con un síndrome dispéptico porque el dolor se presenta en el epigastral. O sea, y muchas veces se confunde con un síndrome dispéptico y se trata y se enmascara entonces el cuadro clínico de apendicitis. Excelente. Entonces, ¿cuál es la otra patología también que serviría para el diagnóstico diferencial? Colecistitis, gastritis, en este caso. Muchos pacientes vienen con dolor a nivel del epigastrio, como muy bien tú dices, y entonces esa paciente muchas veces es medicada, o ese paciente, porque puede ser un paciente de sexo masculino. A veces le indican antiácido, omeprazol y esos medicamentos, y entonces el paciente puede venir varios días después con una complicación extrema. Y entonces el paciente puede venir varios días después con una complicación extrema, con un apéndice perforada o una peritonitis generalizada. Esas son complicaciones que a veces culminan con una alta mortalidad y tenemos que evitarla. ¿Entendieron? Tenemos que evitarla. ¿En el caso de cuál? Gastroenteritis, es una complicación que es vómito, entonces dolor de ese mismo lado y por eso que se tiende a confundir. Claro, hay pacientes que tienen una parasitosis intestinal, que tienen un problema de gastroenteritis, y si no hay un buen historial clínico y no se realizan los estudios del lugar adecuado, puede haber una confusión. Por eso, en casos de esa envergadura, donde no estamos seguros, hay que hacerle no solamente el hemograma, el examen de orina y otros, hasta coprológico a los pacientes, porque hay algunos pacientes que tienen su historia de dolor en fosa ilíaca derecha, pero vienen con cuadros que me pasan cólico, que me da diarrea, que esto, que lo otro, y ustedes entonces tienen que estar seguros al momento de tomar una decisión quirúrgica. Hay que estar seguros y hay que hablar con los familiares de lo que está pasando. Me gustaría que uno de ustedes nos aclare
¿Cuál es la diferencia entre el dolor y los vómitos de una apendicitis aguda con una pancreatitis aguda? Vamos a ver si alguien nos aclara este concepto. Bueno, el dolor de la pancreatitis aguda principalmente es un dolor en forma de cinturón. O sea, es un dolor que se extiende, que es como si apretara, se extiende desde los costales. Bueno. Vamos a ver, la alumna se va a parar, la alumna está bien activa en el día de hoy, está como le gustaría a todo profesor tener una alumna, y por eso le vamos a dar un fuerte aplauso por toda esa participación que ella ha tenido para hacer de esta clase un dinamismo en el cual ustedes mismos van a repasar estos conceptos. Vamos a escuchar el nombre de nuestra alumna que ha estado bien activa junto a la maestra en la tarde de hoy. Lisbeth. Lisbeth nos va a aclarar este concepto de cuál es la diferencia que existe entre el dolor de una pancreatitis aguda y una apendicitis aguda. Bueno, como decía, el dolor de la pancreatitis principalmente es un dolor en forma de cinturón, como si fuera un apretujón, se extiende por debajo de los costales. Sin embargo, el dolor de la apendicitis puede evocar a la posición fetal, que ya es un dolor ahí. El dolor de la pancreatitis produce una posición fetal. El de la pancreatitis, una posición que llamamos posición fetal o en cuclilla, así. Entonces, el dolor de la apendicitis es principalmente en el punto de Van-Bruner. Su primera presentación sería epigástrica y luego irradiarse hacia la región umbilical. Sí, entonces, en ese paciente con pancreatitis aguda, generalmente el dolor, como muy bien tú acabas de mencionar, es un dolor en cinturón. Le decimos que es un dolor en cinturón porque el paciente dice, me duele por aquí, se pasa la mano de lado a lado, de flanco a flanco por el epigastrio y dice que se le va la espalda. Es un paciente que el dolor es más intenso, tan intenso que el paciente se dobla, se flexiona el tronco hacia abajo, ¿no? Y por eso decimos que tiene una posición de cuclilla. Esos pacientes se tiran en el suelo del dolor, no aguantan el dolor, sobre todo cuando hacen algunas complicaciones pancreáticas que a veces pueden pasar hasta varios meses después. Yo quisiera saber si ustedes recuerdan una complicación pancreática que pueda aparecer varios meses después de una historia de pancreatitis o de que el paciente ha tenido una ingesta ardua de alcohol. Una complicación. ¿Cómo se llama esa complicación? Vamos a ver quién ha escuchado esas clases, esos videos interesantes. Vamos a ver quién se lo gana. Esa complicación. No. Estamos hablando de una complicación de pancreatitis aguda. ¿Cuál es esa complicación? Puede provocar diabetes debido a... Bueno, una pancreatitis aguda puede producir que el paciente se torne diabético, claro está, pero es otra complicación donde se forma algo en la cavidad abdominal. Vamos a ver. No, es una complicación donde hay... Bueno, todas esas son complicaciones francas, tardías, que afectan el sistema en general. Pero yo le estoy hablando es de una complicación tardía donde el paciente va a llegar con un cuadro doloroso, producto de la formación de un ¿qué? De un pseudoquiste pancreático. Se le había olvidado, pero tienen el chance de reestudiar el tema todavía. De un pseudoquiste pancreático. Entonces, ustedes me van a investigar para la próxima clase, esa es otra pregunta de investigación. ¿Qué es un pseudoquiste pancreático y cuál es la diferencia entre este y el quiste de páncreas? El pseudoquiste puede romperse, puede causar infecciones. Sí, todos los pseudoquistes, los quistes pueden romperse.
pero el pseudoquiste tiene una cápsula, es decir, que vamos a investigar el tema para que me actualicen ese concepto. ¿Cuáles son las enzimas que pueden estar elevadas en la pancreatitis aguda? Las enzimas que se elevan en la pancreatitis. Vamos a ver quién puede decir las enzimas que se elevan en la pancreatitis. Enzimas que se elevan. Hay que estudiar más pancreatitis aguda. ¿Cuáles son las enzimas? La amilanza pancreática y cuál más. Hay otra que comienza con L. ¿Cuál es la que comienza con L? La lipasa pancreática. ¿Cuál de esas dos enzimas es la que se eleva más tardíamente? La lipasa. Muy bien, la lipasa. Entonces, ustedes están fuertes en pancreatitis. ¿Han visto el video? ¿Han escuchado el video bien? Vamos a ver. ¿Quién puede decir qué es la clasificación de Apache pancreatitis?